que haya cambiado o que haya mejorado el paciente. A la par, en el 2014 sale la transfusión 111, que significa transfundir una bolsa de concentrado de glóbulos rojos, una bolsa de plasma y una bolsa de plaquetas. Con eso reevaluamos y si con eso ha mejorado, ahí la dejamos. Y es que vemos dentro del direct que sigue choqueado, una vez más, 111, otra vez reevaluamos. Es que sigue choqueado una tercera vez, 111. Entonces, lo que se trata siempre es que cuando estamos con hemoglobinas de 7, habíamos dicho menos, tratemos de mejorar eso en 2 puntos por lo menos. El concentrado de glóbulos rojos, solo si la hemoglobina está menor o igual a 7, y el plasma fresco congelado solo si hay corrección de coagulopatía. La transfusión es demasiada, ¿se acuerdan que hemos hablado la primera semana? Cuando se transfunde por día, o sea, en 24 horas, mayor a 3 paquetes de concentrado de glóbulos rojos, le causamos lo que es el TRIM, alteración de la inmunomodulación post-transfusión. Y por plasma y por plaquetas causamos lo que es el TRALI, causamos lo que es el TACO, ¿no? Injuria pulmonar por transfusión y alteración de la osmolaridad por transfusión. Ahora se pregona la transfusión 111, que les decía, dosis expuesta, y la administración temprana, o sea, no me voy a que le hagan esto, pero lo ideal sería que le hagan el 111, pero lo más antes posible. Pero no, eso no implica que el paciente te llega y ya le estoy transfundiendo, no podríamos, ¿no? Todos ustedes han rotado en hospitales donde hay banco de sangre y nunca llegamos a tener ese rato que queremos, los paquetes globulares, las bolsas, ¿no? Entonces seguimos todavía, alguna vez he comentado, en Bolivia, descongelando, si quieren, con el formato del baño María. O sea, que tardamos casi una hora o dos para descongelar. Por lo cual nunca podemos hacer una administración temprana como dice la literatura. Pero ¿cuánto transfundó? Seré lo que aprendí. ¿Qué hemos aprendido? Hay transfusión masiva, hay transfusión 111 y hay índices de shock. El objetivo final de la es evitar la isquemia tisular y mejorar la condición clínica del paciente, y no solo tratar un valor de laboratorio. Este artículo es uno de los primeros que salió en cuanto a índice de shock, el 2017, en la revista de medicina intensiva, y surge de esta manera, para que quieran usar el índice de shock. Yo no lo uso, hay varios colegas que lo usan. El índice de shock es esto: dividir la frecuencia cardíaca del paciente de ese momento entre la presión arterial sistólica. Si el valor que le sale es de 1.11 o superior, según este índice, según esta fórmula, hay que hacer transfusión masiva. El índice de shock modificado es igual a la frecuencia cardíaca de ese momento dividido entre la presión arterial media de ese momento, y te sale 1.46 o superior, igual transfusión masiva. Entonces, cualquiera de estos dos es utilizable hoy en día, ¿ya? Y en ese tenor hay que también tomar en cuenta que si quieren usar transfusión masiva, bueno, ya quedó creo en el pasado el que yo diga, el paciente está politraumatizado en transfusión masiva. Hoy en día por lo menos ya existe este indicador, cualquiera de los dos que quieran usar, para decir si amerita una transfusión masiva. Y una comparativa entre ambos se ha demostrado que el índice de shock modificado varía por una décima, si se han fijado, por una centésima.
Entonces, cualquiera de los dos ayudaría, si tanto quieren usar ese valor. Pero si me preguntan, yo no lo uso, ¿ya? Yo no lo uso y verdaderamente no le hallo la importancia de usarlo porque las complicaciones y alteraciones a posteriori son muy grandes. Les decía, en 2013, 2014 empezaron a hablar de la transfusión 1 a 1. Justo fue un brasileño, Nascimento, el que empezó a hablar eso. Y dijo, es mucho la carga inmunológica que les damos a un paciente, alteramos bastante el medio interno transfundiendo, haciendo transfusión masiva. Entonces él propuso, se fijan, un grupo control y el grupo que le dio la transfusión 1-1-1. Perdón. Y con eso demostró que sí mejoraron los pacientes hasta los 28 días de internación, mejoraron, no hubo eventos de muerte y demás, entonces mejoró, pero miren cuánto fue la muestra de pacientes, fueron menos de 40 pacientes, pero por lo menos ya dio la idea. Un año más tarde, el 15 en todo caso, llega este autor, que es Holcomb, y hace un grupo de estudio gigante en varios países del mundo. Y vuelve a proponer lo mismo, el 1-1-1 versus el 1-1-2, donde como pueden ver, el 1-1-1 versus el 1-1-2, él propuso dar, igual que Nacimiento, una bolsa de concentrado de glóbulos rojos, una bolsa de plasma y una bolsa de plaquetas. Versus lo mismo, pero había en el otro grupo, el 1-1-2, era dos bolsas de concentrado de glóbulos rojos. Llegado el momento, la mejora de los pacientes fue sustancial, pero en el grupo del 1-1-1, ¿ya? En distintas patologías, entre ellas trauma. Y desde ese momento se empezó a usar. Años más tarde de eso, se hicieron más estudios y hoy en día se sabe que la transfusión 1-1-1 es como les había indicado. Transfundimos 1-1-1, evaluamos. Está bien, perfecto, ahí la dejamos. Sigue comprometido el medio interno, otra vez, otra transfusión 1-1-1. Otra vez evaluamos, otra transfusión 1-1-1. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy en día y funciona muy bien. Hay varios artículos publicados a partir del 2018 y mucho más en la pandemia, inclusive el up-to-date, en donde te dice justamente que la transfusión 1-1-1 ha mejorado bastante y sustancialmente a todos los pacientes en todas las patologías. Ahora, sabiendo todo eso, pero también hay que ver el paquete globular concentrado de glóbulos rojos, algunas cosas importantes, como por ejemplo, que son 250-300 ml de sangre. El restante de componente viene a ser un líquido que le ponen para que pueda mantenerse, ¿no? Generalmente es citrato, ¿ya? Y acuérdense que el citrato se lo consume el calcio, entonces es por eso que hay que darle gluconato de calcio. Segundo, o sea, estás transfundiendo y hay que darle gluconato de calcio. Segundo, estos glóbulos rojos que le estás transfundiendo no han nacido el mismo día, ¿no? Si se acuerdan, todos tienen un tiempo de vida de 120 días. Por lógica, como tienen 120 días, no todos han nacido el mismo día, hay muchos que están para morir. Entonces, solo en el hecho de que se han descongelado y están transfundiendo, ya están muriendo. Entonces, ¿qué tienen dentro de los glóbulos rojos? Potasio, como cualquier célula. Se va a generar datos de hipercalemia y a veces otros no saben eso y lo único que hacen post transfusión le piden hemoglobina y hematocrito y nada más. Tienen que pedir también electrolitos, pero antecédanse a lo que va a pasar. El gluconato de calcio te va a estabilizar la membrana cardíaca ante esa hipercalemia que le vas a generar por transfundir. Peor si hacen transfusión masiva. En lo que se refiere a las plaquetas,
Las plaquetas, alguna vez ya les comenté, no son lo ideal a mi modo de ver. Peor si me hablan de transfusión masiva, porque generan muchos de los casos de trombosis y el paciente puede empeorar rápidamente. En el caso del plasma fresco congelado, quiero que ustedes mismos busquen hoy como una tarea, si quieren, para su vida, para su examen, igual que les voy a preguntar, qué factores de coagulación tiene el plasma fresco congelado? Porque todos ustedes han debido escuchar que cuando algún especialista, algún médico ve sangre y ese rato dice plasma fresco congelado, yo les miro y les pregunto, ¿pero acaso el factor que te está faltando está en el plasma fresco congelado? Tomando en cuenta que hoy en día, por si quieren saberlo, eh, hay, gracias a esto de las hemofilias, ya hay en Cochabamba, en ampolletas sueltas, hay factores de coagulación. Hay factor 7, factor 8, factor 9, factor 10, factor 2, hay varios, factor 5. Entonces, cuando tú sepas lo que está fallando, qué factor te está faltando, ya puedes hacer comprar y no cuesta caro. Entonces ya tendríamos que ir olvidándonos, les diría yo, de que el plasma es el agua bendita que le voy a transfundir a todo el mundo y va a parar de sangrar. Y muchas veces no para, se habrán dado cuenta. ¿Por qué? Porque verdaderamente es es un error clásico de que todos queramos darle solo plasma. Los vasoactivos. Hemos dicho ya de que el primer paso siempre son cristaloides, el segundo son coloides. Si demos cristaloides, coloides, ya tenemos volumen. El tercer paso será aminas vasoactivas. Y el siguiente paso a ese será transfusión. Obviamente, lo que les acabo de decir en la anterior diapositiva, si se puede transfundir antes, sería fenomenal, pero seamos honestos, ustedes mismos han visto de que lo más rápido que te han traído la transfusión sanguínea es 2 a 4 horas, y eso el plasma te trae en 2 horas. Los glóbulos rojos te traen a la cuarta hora por esto de descongelar. Entonces acá en Bolivia no creo que en unos 5 o 10 años más cambie eso. Entonces las aminas tendrá que ser el tercer paso. Si después del cambio que hubo tras el bolo de cristaloides no hay otro cambio, se necesita empleo de vasoactivos. Esta tablita ya te muestra algo que les voy a enseñar en la parte práctica, pero para que me vayan entendiendo, lo que van a aprender conmigo es dopamina, noradrenalina, adrenalina y dobutamina. Esos cuatro tienen que saber todo el tiempo, ¿ya? Y es algo que lo vamos a ir viendo. Y hay que ver en qué afecta sobre los receptores beta 1, que son los que disparan la frecuencia cardíaca, en qué afecta en los receptores beta 2, que disminuyen la presión arterial, y en qué afecta en los receptores alfa 1, que disparan la presión arterial. Entonces, vamos a desglosar uno por uno las aminas. La primera, la noradrenalina. Hoy en día se considera la mejor amina vasoactiva para cualquier shock. El shock que ustedes me digan, quieren dar aminas, será la noradrenalina la primera opción. Antes se consideraba que era el único fármaco para shock séptico y solo en shock séptico usábamos. Hoy en día no. Es un potente vasoconstrictor alfa 1, además de inocronotrópico beta 1. La tasa de infusión se inicia con 0,05 gamas. Esto es una gama, por si quieren saber. Microgramo, la cantidad de la droga, kilogramo, el peso del paciente y minutos. Usualmente incrementa el flujo sanguíneo y renal si se realizó una adecuada reposición de volumen. La adrenalina, o también llamada epinefrina, tiene efectos alfa y beta, efectos y cronotrópicos potentes. La dosis se inicia igual con 0,05 gamma. Pero aquí quiero que me entiendan algo, que en el otro era más interesante, ¿no? Se decía de que daba efectos directos alfas y betas. Pero este afecta a ambos al mismo tiempo.
Aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Y esto también es lo obvio. Si se acuerdan, es por eso que damos las ampollas de adrenalina en el código azul durante el paro. Puede aumentar la producción de lactato aeróbico. Entonces, el usar en demasía adrenalina, a goteo les estoy hablando, no estoy hablando del que damos en bolos durante el paro. Cuando usamos adrenalina a goteo, porque no tenemos otra amina más, si estamos en la punta del cerro y no tenemos más aminas, podemos usar a goteo, sí, pero acordándonos que tienes que avisarle al que le estás refiriendo. ¿Por qué? Porque si el que le estás refiriendo, como ya hemos hablado el día de ayer, le saca lactatos, el lactato va a estar disparado, literalmente, va a estar con 10, 11 de lactato. Y no significará lo mismo que significa en cualquier otro paciente. Es la adrenalina la que le ha aumentado la producción de lactato aeróbico, o sea, de un lactato fisiológico, ¿me entienden? Y no va a ser en ese un buen medidor para poder medirte si es que estás crítico o no, ¿no? ¿Entiendes? Pues es bien importante el que le digas que has usado adrenalina a goteo antes de que pidamos lactato. La dopamina ya no es el fármaco inicial en el shock séptico. La infusión baja de 1 a 5 gamas es inocrono moderado o modesto. Puede incrementar la diuresis, pero no previene la disfunción renal. La infusión media de 6 a 10 gamas es inotrópico. La infusión alta, mayor o igual a 10 gamas, es vasoconstrictor. La infusión más alta, mayor o igual a 20 gamas, no ofrece ningún beneficio sobre la norepinefrina. Pero hoy en día la dopamina ha quedado bien relegada. Si no es la tercera amina, por lo menos es la segunda. O sea, rara vez lo van a usar. O deberían de usarlo. ¿Qué es lo malo? Que lo están usando en todo lado porque nunca les voy a entender. Algún inteligente ha hecho los protocolos en Bolivia y compran dopamina. Si ustedes preguntan y están trabajando en primer, segundo nivel, van a encontrar ampollas de dopamina en vez de noradrenalina. Ahora, si me preguntan en costos, no hay mucha diferencia. La ampolla de dopa debe estar por 20 pesos. La de Nora está por casi 40 pesos, la más barata, y la mejor calidad está casi a 60 bolivianos, pero no les puedo entender por qué todo el mundo compra dopamina. En todos los hospitales públicos van a encontrar dopa antes que noradrenalina. El efecto adverso genera arritmias y falla cardíaca, una fibrilación auricular de alta respuesta, por lo cual quiero que se acuerden que la dopamina no se da en el anciano, ni tampoco en aquel que le haya ocultado alguna alteración cardíaca. La dobutamina, agonista beta-adrenérgico con efecto inotrópico. La dosis es de 5 a 20 gamas. Ante un paciente con reposición inadecuada de volumen, la presión arterial cae. Y aquí quiero que ser bien puntual. La dobutamina no es una amina que va a ir a aumentarte la presión, sino es una amina que va a ir a mejorar la función cardíaca y como complicación, si quieren, como efecto adverso, siempre va a bajar la presión. Por si acaso, nunca crean que la va a aumentar. Si le dan dobutamina, estén por seguros que le va a bajar la presión arterial. La fenileprina es un vasoconstrictor alfa-adrenérgico puro. La tasa de infusión se inicia en 25 gamas. Es el mejor en shock neurogénico por su acción única de constricción arterial, ¿ya? Entonces la fenileprina es muy buena, pero en shock neurogénico. La vasopresina se usaba bastante hasta el 2015. Se lo dejó de usar y otra vez están usando, pero con mucha cautela. Es un potente vasopresor a través de su receptor B1. La dosis es de 0,01 a 0,04 unidades minuto. Las dosis más altas generan isquemia. Y cuando se empezó a ver esto en la década del 2000-2010, se lo quitó por completo del mercado. Hoy en día, 2025, otra vez se lo está usando, pero con mucha cautela, como les decía. Su mayor utilidad está en shock refractarios, que son esos shocks que ya le has dado todo y sigue choqueado y sigue choqueado. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque no le hemos dado tratamiento a tiempo, ¿no? Es un paciente que
no se han dado cuenta que estaba choqueado y ya cuando se han dado cuenta ya teníamos una deuda de oxígeno muy alta. Milrinone. El milrinone en realidad no llegaba a Bolivia, pero hace 5 años empezó a llegar. Hay en el mercado. Es muy bueno, pero actúa de una manera diferente. Miren, es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Es un agente simpático mimético con gran parte de sus efectos son beta. Administrar con precaución en hipovolémicos ya que genera hipotensión. Y aquí un dato más del milrinone antes de pasarlo, es de que se hizo una comparativa milrinone versus dobutamina porque se crearon para lo mismo, para mejorar el inocronobarotropismo del corazón. Y en varios estudios publicados el año pasado en el New England y en el British Medical Journal, se demostró que el milrinone es menor su efecto benéfico que la dobutamina, por lo cual se sigue usando dobutamina como primera elección y segunda elección milrinone. Los criterios de valoraciones de animación. ¿Qué vamos a ver cuando estemos reanimando? Obviamente lo básico, presión arterial, pulso, diuresis. Las más útiles, ya sabemos que son el lactato, la saturación venosa en la gasometría, ¿no? Entonces, esto de acá termina siendo lo ideal y dentro lo básico que deberíamos de ver cuando nosotros tenemos un paciente que ya estamos empezando la reanimación. Ahora, hoy 2025, si ustedes me preguntan, ¿pero qué sería mejor? Obviamente una ecografía, que podamos ver la vena cava inferior, que podamos ver en la aurícula derecha. Nos ayudaría bastante una ecocardia, pero saben ustedes de que es operador dependiente, tiene que tener mucha experiencia el que se haga cargo de eso, por lo cual hoy en día seguimos usando eso, que no está mal, pero si me preguntan lo ideal sería una ecografía. Pero hasta que no, digamos, tengamos inclusive ecógrafos en todos los primeros segundos, ni en los terceros niveles ahí en la madrugada, entonces vemos lo que hay. Y el lactato sigue siendo el... Ahora, el manejo de acuerdo al tipo de shock. Hemos hablado que vamos a ver todos estos shocks el otro día. Ahora vamos a ver uno por uno los más importantes. En cuanto al hipovolémico de tipo hemorrágico, el objetivo es restablecimiento del volumen endovenoso primero, prevención de pérdidas adicionales como control de la hemorragia y obviamente dar coloides para retenerlo más tiempo, ¿no? Justamente damos cristalloides coloides. Hay que ver en qué momento podemos dar hemocomponentes, pero sin olvidarnos que las aminas vasoactivas también nos van a ayudar bastante. En medida de la presión venosa central, en mi época se hacía bastante, hace unos 10 años era el boom que todos los internos médicos teníamos que saber medir la presión venosa central, tal vez algunos de ustedes lo habían medido. Hoy en día, como les digo, ya es más la eco la que ha generado un revuelo más grande que sirve más, pero no está de más el generar o medir la presión venosa central. Hay que equilibrar el objetivo de la perfusión de los órganos y la oxigenación del tejido con la prevención de nuevas hemorragias mediante la aceptación de una prevención sanguínea, perdón, de una presión sanguínea más baja de lo normal. Lo que el otro día les hablaba, la famosa hipotensión permisiva. Este cuadrito está en el ATLS última edición que les mandé, lo van a repasar, se los voy a preguntar, en la práctica mismo les voy a enseñar algunos tips, pero quiero que lo aprendan. ¿Por qué? Porque gracias a esto vamos a poder ver en qué grado de shock está. Y miren que hasta la edición 2000, si quieren, hasta la octava edición, novena, hasta la novena edición, hasta la penúltima de ATLS, se hablaba de que este cuadro de grados de shock era solo para shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Pero desde la última edición, desde la décima, todos se dieron cuenta de que no había sido tanto así, de que verdaderamente nos puede ayudar en todos los shocks. Porque si ahorita ustedes buscan en el Google y buscan grados de shock séptico, digamos, no les va a salir. Busquen grados de shock cardiogénico, no les va a salir. Y así sucesivamente.
Entonces no hay otro score que se haya creado, miren, más de 20 años, y este sigue siendo el único que se ha logrado crear por los atelecistas y sirve para todos los shocks. No al 100%, pero me ayuda a ver verdaderamente cuánto es el grado de complejidad de mi paciente, ¿ya? Entonces hoy en día lo usamos en todos los shocks, en shock neurogénico, anafiláctico y demás, que si bien no han perdido volumen muchos de ellos, pero acuérdense que los shocks distributivos, llámese neurogénico, anafiláctico y séptico, no han perdido volumen, pero ese volumen está extravasado o se está escondiendo en algún lado. Entonces, sí, no está dentro de los vasos como quiera, ¿ya? Ayuda, entonces, pero para el que se creó es para el hipovolémico de tipo hemorrágico, ¿ya? Otro dato que quiero que me entiendan, porque les hablé yo el otro día de una división del exceso de bases, es, si se acuerdan, les dije que de menos 3 a más 3 era lo normal, de menos 3 a menos 8 era precrítico y menor a menos 8 era crítico. Pero miren acá, le da otro tenor, miren. De 0 a menos 2 te dice que es el grado 1, de menos 2 a menos 6 es el grado 2, de menos 6 a menos 10 es el grado 3, y el grado 4 es menor a menos 10. Esto es para el formato de esto de los 4 grados. No te habla de precrítico, no te habla de crítico ya. Si me preguntan si lo uso, yo uso el que les he enseñado, porque ese es el que está en todas las guías de terapia intensiva, pero esto no les digo que esté mal, pero llegado el momento, el otro yo mismo le he hallado mayor utilidad, ¿ya? Ahora, dentro de esto de los grados, tenemos que decir que el grado 1 del shock hipovolémico supuestamente se ha perdido 15%. En las antiguas clasificaciones de las anteriores ediciones de la TLS te decía que el grado 1 es que ha perdido 15% o que ha perdido 750 ml. ¿Y por qué era tan tajante con eso? Porque el ATLS es el único libro en el cual generaron esto de los ml, te decían inclusive, si tú tienes una fractura de húmero, ya, del brazo, pero es una fractura no expuesta, no es una fractura abierta literalmente que toda la piel está indemne, entonces puede llegar a contenerse ahí 750 ml. ¿Por qué? Porque va a empezar a sangrar los vasos, pero se va a contener porque va a ser síndrome compartimental, ¿no? Va a haber un punto en que la piel ya no se va a poder extender. Y cuando hablamos del fémur como tal, se dijo y se calculó lo mismo, pero que es 1500 ml. Entonces se basaron en eso para decir que el grado 1 es tolerable, es solo 750 ml o en la nueva clasificación 15%, ¿ya? Por lógica va a tener síntomas mínimos de shock y sigue siendo considerado este paciente donador de sangre. O sea, por más que haya perdido el 15%, igual puede seguir donando. Antes de que me lo pase, lo importante de esto es tratamiento cristaloide. Grado 2 es del 15 al 30%, que en las antiguas ediciones te hablaban en ml de 750 a 1500 ml. Miren que ya empieza a tener alteraciones, ¿ya? Pero si se fijan, no hay alteración de la presión. La presión arterial no está alterada. Sigue si taquicardiza, tiene un flujo urinario un poquito más bajo. Tratamiento, otra vez, cristaloides y puede, aquí sí les digo, puede iniciarse coloide, pero puede solo responder a cristaloides. El grado 3 es más complicado, obviamente, ha perdido de 30 a 40%. En ml, en las antiguas ediciones decían de 1500 a 2000 ml. Miren que ya tiene alteraciones neurológicas, taquicardia, taquipnea, ya está la presión arterial alterándose de 100 en el grado 3 y acá la prioridad si bien es detener la hemorragia, pero ¿cuál será el tratamiento? Cristaloides, coloides y por lógica en estos pacientes ya podemos transfundir si es que tenemos a la mano. Los grado 1 cristaloides, grado 2 cristaloides y se puede dar coloides.
Grado 3, ya estaríamos tres cosas, cristaloides, coloides, y se puede transfundir. Y el grado 4, por lógica, tenemos que transfundir. ¿Por qué? Porque es más del 40%, o sea, es más de 2 litros de sangre que ha perdido, y por lógica, todo ya está alterado. Está choqueado este paciente. Por lógica, este paciente sí o sí se debe transfundir. O sea, en el grado 4 vas a dar cristaloides, coloides y transfusión. Ahora, si hablamos de las aminas vasoactivas, ¿desde qué momento comenzamos? Pues no les hablé. Antes se decía eso que les hablaba al inicio, ¿no? Que es un paso más. Hoy en día, cuando ustedes ya aprendan a manejar aminas, que les voy a enseñar eso en la parte práctica, quiero que se acuerden de algo. Ustedes mandan, siempre les voy a decir eso, ustedes van a depender. Yo las 1000 veces que he visto un paciente, porque la clínica y la experiencia son mandatorias, entonces yo ya calculo, por más que sea un grado 2, pero sé que se me puede convertir en grado 3, 4 en cualquier momento, entonces, ¿qué hago? Ya inicio aminas a un dosaje bien bajito, cosa de que en el momento que se me complique ya le puedo solo subir el goteo y ya lo saco al paciente. Eso es mejor a enseñarles y decirles, en el grado 3 o en el grado 2 vas a iniciar aminas. Y si se te complica, y en ese momento vas a querer que te lo hagan aminas, no vas a tener a la mano, ¿me entienden? Entonces hay que prever. Y eso es lo que también quiero que aprendan, ¿no? Que ustedes aprendan en qué momento van a dar las aminas. Pero, y esto quiero que se lleven también de esta clase, no se da aminas vasoactivas al muerto. Cuidado que me hagan lo que siempre todos me malentienden y todo el mundo quiere dar como una indicación médica porque han visto eso y está mal. Cuando está el paciente está en paro, ¿no? Están masajeando todos y no pásenle noradrenalina, noradrenalina, están gritando como locos. Está en paro, está muerto. No se le da aminas al muerto. ¿Por qué? Porque su goteo es más lento que el goteo normal. Si tú apenas estás haciendo entrar un goteo a chorro, ¿se dan cuenta? ¿Cómo quieres hacer entrar un goteo en microgotas? Eso es lo que está entrando la amina. No va a entrar. Es hacerte la burla literalmente. Las aminas o las das antes de que se haga o que entre en paro, o las das como medida post-paro. ¿Entienden? Eso es lo que tienen que entender ustedes. Si les doy un caso clínico, en el examen final o en estas semanas que todavía tenemos clases, o les doy un caso clínico en el cual el paciente todavía no está en paro, si son vivos, van a dar amina. Ya les he dicho, un dosaje bajo, porque están previniendo y no estaría mal la dedicación. ¿Me entienden? Ahora la otra opción es, lo saco del paro y recién como una medida post-paro, de paso a aminas vasoactivas. Ya, perdón. Bueno, entonces, este es el segundo cuadro que está en ese tema de shock, ¿ya? De la TLS, que también les tengo que preguntar porque también es importante. Hace el siguiente hincapié, las respuestas, dice, ¿no? Lo han cambiado de la novena. En la novena decía el buen respondedor, el respondedor intermedio y el mal respondedor. Se deben acordar varios de ustedes que han debido llevar esa edición porque esta recién está entrando en auge. Y eso que es del 2018. Ya. ¿A qué hacía referencia? Decía, si yo le doy cristaloides, el volumen que siempre hemos hablado de 1.5 a 2 litros al joven, y con eso es suficiente, ese es el buen respondedor. El respondedor intermedio es aquel que le daba el volumen, inclusive le podía dar coloides, estaba subiendo la presión y a los minutos caía otra vez. Y el mal respondedor era el que le doy cristaloides, coloides, le transfundo todo y sigue choqueado y es el que se va a morir, ¿no? El más complicado. Entonces le cambiaron un poquito la nomenclatura en esta última edición y es lo mismo, pero si se fijan. Y miren, dice respuesta rápida,
respuesta transitoria y mínima o ninguna respuesta. Entonces vean que ha cambiado, ¿no? Respuesta rápida, respuesta transitoria y mínima o ninguna respuesta. Ahora vamos a ver un tipo de shock que también entra en los shocks que pueden ser vistos en este módulo de trauma, ¿ya? Que es el shock séptico dentro de los distributivos, ¿ya? Y esto quiero que les quede también claro, es que sé que todos se han formado en diferentes escuelas, universidades, pero quiero que me entiendan lo siguiente. Todo paciente con trauma que llegue a la guardia a partir de ahora que están aprendiendo esto, si ustedes cuando hacen la anamnesis, cuando el bombero, el policía, el que te ha traído al paciente te dice que ha pasado de 6 horas a más y no le han dado ni siquiera un antibiótico, una monodosis, ese ya considérenlo que va a entrar en sepsis, ¿me entienden? Tan solo 6 horas. No le estoy diciendo que es un shock séptico ese rato, pero va a entrar, porque acuérdense de algo también importante. Ese paciente mínimo, si es trauma, ha sangrado, o sea que está con shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Y a eso hay que sumarle que además puede entrar en shock séptico, lo que les dije justamente ayer, de que nunca crean que un paciente entra con un solo tipo de shock. Lo más seguro es que esté con dos tipos de shock. Eso es lo más seguro. Inclusive van a haber casos en su examen final y en estos casos que voy a dar estas semanas, que están con 3 tipos de shock y hay que tratar a los 3. Y prioricen. Si ustedes saben de lo que se va a morir ese paciente del shock hipovolémico, primero el shock hipovolémico, pero no se olviden de los otros, ¿ya? Por eso les estoy dando el shock séptico. No porque lo que nos han enseñado, a mí también me han enseñado de manera errada, de que para qué hay un shock séptico, es un paciente que está que yo, botado semanas en el hospital y ese va a ser séptico, ¿no? Hoy en día ha cambiado. Si ustedes quieren leer el QSOFA, el QPIT y varios otros scores que salieron en los últimos años, justamente se basaron en eso. Se basaron en que son pacientes que tenían criterios de complicaciones para tener sepsis, ¿ya? Entonces el séptico, si bien el abordaje inicial, el establecimiento y mantenimiento del volumen endovenoso adecuado, existe ya un manejo establecido, la obtención de cultivos, así como la pronta administración del antibiótico apropiado es fundamental. La importancia del control del foco, retiro de catéter, cirugía, drenaje, debridamiento. La concentración del lactato debe medirse y si es anormal, repetir la medición como parte de la evaluación de reanimación. La hipotensión más lactato mayor a 4 es mayor riesgo de muerte. La expansión del volumen se puede iniciar con soluciones isotónicas. Y si permanece hipotenso, iniciar noradrenalina o dobutamina y pensar en aminas si la presión arterial media justamente de inicio era mayor a 65 y ahora está muy bajo, está en 40, está en 50. Si líquidos y aminas fracasan, esto quiero que también se acuerden. Todo paciente que tú ya sospeches shock séptico, ya está demostradísimo que hay que iniciarle corticoides. Se le inicia hidrocortisona 200 miligramos cada 24 horas, yo le inicio STAT y luego les doy 100 cada 12 y el paciente va muy bien. Hay otras teorías que surgieron también, si recuerdan, en el COVID, en que en vez de hidrocortisona ellos daban Dexa, daban 8 cada 8 y demás. Pero ha cambiado bastante todo, pero también hay que saber qué guía usar. Como les vuelvo a repetir, la guía que yo uso, más que nada es esta. Es la guía en la cual habla de la hidrocortisona, que es el cóctel de Marik, que les dije la otra vez que vayan revisando, en la práctica igual les voy a mostrar. Todo parte de esta idea y quiero que también la sepan. Año 91, año 2001. El 91 empieza con la primera definición de sepsis, ¿de acuerdo? Todos han llevado. Les doy mi cabeza que todos se van a acordar ahorita. ¿Qué nos enseñaban en el 91? Bueno, tampoco yo estaba en medicina, si quieren saber, soy tan viejo. Pero en el 91 se hablaba del SIRS y te decía,
Para saber que tienes sepsis, tienes que tener un foco infeccioso y SIRS. ¿Qué era el SIRS? Era una respuesta sistémica, ¿no? Perfecto. Hoy en día no se habla de SIRS. ¿Por qué no se habla? Porque el SIRS, si se acuerdan, te decían, tienes que tener dos criterios de SIRS. ¿Cuáles eran los criterios? Podía ser, te decían, alteraciones de los glóbulos blancos. O tenías leucocitosis, o tenías leucopenia, o tenías callados mayor a 10. Entonces había una opción, leucocitos alterados. Segunda opción, alteraciones de la temperatura. O tenías fiebre o tenías hipotermia. Tercera opción, presión arterial, que estés con una sistólica menos de 90. Cuarta opción, alteración de la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca está mayor a 100. Quinta opción, la frecuencia respiratoria, que esté mayor a 35. Entonces había 5 opciones. Si dos de esas tenías alteradas, entonces era SIRS. Y más la infección era sepsis. No podíamos hablar de sepsis, no nos dejaban hablar de sepsis si es que no tenía eso. Y miren, se ha mantenido por más de 10 años. Porque en la última conferencia de sepsis del 2001, después de eso, se siguió hablando de lo mismo, pero fue gracias al 2016, aquí ustedes han debido ya entrar recién a la universidad, el 2016 hizo el tercer consenso mundial, no hubo más después de esto, si quieren saber. Y se quitó todo. Y alguna vez con alguien, cuando discutimos con algunos terapistas, me dicen, ya no existe SIRS. No es que no exista SIRS, sigue existiendo el SIRS, ¿ya? Lo único que ha cambiado en tanto tiempo es lo siguiente, que ya no es un dato para la definición de sepsis, ¿entienden? ¿Por qué? Quieren saberlo. Y bueno, ustedes tienen que saberlo porque se habrán dado cuenta que yo trato de formarlos también en teoría. Tienen que ser bien teóricos también, porque el rato que ustedes vayan a solicitar un trabajo y demás, ya les he dicho, van a tener su título de emergencias de San Simón y les van a decir, a ver, vos que has hecho este posgrado en San Simón de emergencias, ¿por qué es esto? El por qué quitaron el SIRS de la definición es la siguiente. En 2016 se presenta un estudio multicéntrico hecho en China y en Australia, en el cual demostraron de que en más de 15.000 pacientes, había muchos de esos pacientes que estaban con sepsis, eran sépticos, estaban con shock séptico, inclusive con lactato elevado y todo aquello, pero apenas tenían un criterio de SIRS, no tenían dos. Entonces, en el análisis que hicieron este tercer consenso, dijeron no, no hemos vivido en un engaño, el SIRS sí está presente, sí podemos tener SIRS, pero no es parte de la definición de sepsis ni de shock séptico, porque si no, tendríamos que tener los dos criterios que siempre decían. Entonces cambió profundamente. Entonces, para aquellos que a veces han debido escuchar de manera errada a alguien, ya no existe SIRS, existe el SIRS, nunca se quitó. Lo que único que se hizo es que el SIRS está ahí, la tenemos como definición, sigue habiendo sus criterios, pero no es más un criterio de la definición de sepsis. Entonces, la definición 2025 de shock, ya la tenemos, ¿se acuerdan? Es un síndrome con deterioro de la oxigenación tisular y perfusión de oxígeno. Ahora, ¿qué será la sepsis? La definición actual dice que la sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por la respuesta del huésped a la infección. ¿Y qué será el shock séptico? Actualmente es un cuadro de sepsis con hipotensión que requiere vasoactivos para mantener una presión arterial media mayor a 65 y con un lactato mayor a 2 a pesar de la administración adecuada de volumen. Pues miren, estas tres definiciones se las tienen que saber de memoria, por si acaso. No pueden no saberme estas definiciones porque son cosas que han cambiado y que actualmente se hablan y que si no las sabemos nosotros que tenemos posgrados en emergencia, peor le vamos a exigir a alguien que no lo tiene, ¿no? Entonces, por si acaso, tienen que saberlo de memoria, pueden traer en su examen, ya, que les voy a tomar a la mitad de ustedes el día de mañana, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sepsis, es obvio de que la experiencia nos ayuda, les decía, ¿no? Obviamente,
Tal vez yo por más años que ustedes, más rápido me voy a dar cuenta quién va a entrar en sepsis y quién no. Pero para que mientras vayan adquiriendo esa experiencia, ha salido justamente varios scores. Este es el Q-SOFA. El Q-SOFA hace referencia a 3 criterios, miren. Si la frecuencia respiratoria está mayor o igual a 22, o tienes un Glasgow menor a 15, o tienes una presión arterial sistólica menor o igual a 100, de estos 3 tengas 2 criterios, eso es igual a sepsis. Pero no es así tan directo. ¿Tienes sepsis? No. Me dice que tengo una probable sepsis. Y para confirmar, le hago el SOFA completo. Este es el SOFA completo. Que miren que tiene 6 criterios. Puedes medir la PAFI o la SAFI. Puedes ver la coagulación. Puedes ver la parte hepática, cardiovascular, sistema nervioso central y la parte renal. Entonces, si acá era 2 puntos, aquí también. Y aquí llego a sumar, digamos, tengo respiración y tengo cardiovascular, 2 puntos, o tengo más puntos todavía, mayor o igual a 2 puntos, ese sí es sepsis. O sea, tengo que tener 2 y 2, y eso ya es sepsis. ¿Ya? Entonces, ya está todo dicho. Ahora, si quieren revisar uno más actualizado, un score más actualizado que el Q-SOFA y el SOFA, es el Q-PIT y el PIT. ¿Ya? Igualito es Q, P y T. T, dos P. Y si quieren algo más profundo de terapia intensiva, si a alguno de ustedes les gusta terapia intensiva, el Bruselas modificado y el Apache 4 son de los mejores scores. Pero son bien complicados. Para ello sí o sí necesitas varios datos, gasometrías, lactato. Pero estos son más facilitos si se han dado cuenta, ¿no? Sí uso gasometría para la presión parcial o para la saturación, uso gasometría. Pero un dato puntual, no uso nada más. Los demás son laboratorios normales. Pero para los que les digo, si quieren, pueden usarlos. Muy bueno. En esos no fallaría. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir? Que si tú sospechas por clínica de un paciente que tenga infección sepsis, pues le haces el Q-SOFA. Si es mayor o igual a 2, si no, pero sigue sospechando, le vas a volver a evaluar. Pero si sí ha salido mayor o igual a 2, entonces le haces el SOFA. Si sale mayor o igual a 2, está con sepsis. ¿Quieres saber si tiene shock séptico? Ves el nivel de lactato o ves si no está respondiendo ni siquiera a aminas y a cristaloides, ¿ya? Ahora, algo importante también de acá, doctores, que quiero que también ustedes se den cuenta. A veces es como cuando enseño auditoría, ¿no? Literalmente no les puedo decir por qué no se ponen, eh, que no se ponen en consenso todo, porque nos arruinan. ¿Se acuerdan que les enseñé que de 0,5 a 2,2 es un lactato normal, de 2,2 a 4 es el precrítico y mayor a 4 es el crítico, ¿no? Eso ya está dicho en varios consensos actuales 2025. Pero algún inteligente hasta el día de hoy no ha cambiado eso y le ha puesto lactato mayor o igual a 2, perdón, sí, mayor o igual a 2 y no 2,2, cuando ya en otros scores usamos 2,2. Pero bueno, entonces para que no se equivoque, dentro de la definición del shock séptico, el lactato que ellos usan es mayor o igual a 2, no 2,2. En cambio, para hablar de precrítico, tiene que ser mayor a 2,2, porque hasta 2,2 es normal. Entonces vean esto también, porque nunca se equivoquen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El primer paso ante un shock séptico, aquí se los voy a poner de esta manera. Ya sé, aquí está traducido, ¿no? Estaba en inglés. Entonces, quiero que se acuerden esto. Si alguna vez en su vida médica o en los casos que yo les dé, están enfrente de un shock séptico puro, ¿me entienden? Que solo es infección, shock séptico puro, el manejo es diferente, ¿ya? El manejo es completamente diferente. No voy a empezar cristaloides, coloides, aminas y demás. Miren, primero le voy a sacar lactato. El paciente está limpio, ¿no? Está sin vías, sin nada. Le voy a sacar lactato. Segundo, le voy a sacar cultivo, si es que estoy viendo el proceso infeccioso, o
Si no lo veo, pero sé que está con fiebre y leucocitosis y demás, le voy a sacar hemocultivo por 2. Tercero, le voy a dar antibióticos de amplio espectro. Miren en qué momento les he hablado de volumen. Está respetando la definición del shock séptico, ¿se dan cuenta? Cuarto, recién le voy a dar líquidos. Y se calcula para el séptico puro, para el shock séptico puro, a 30 ml kilogramo peso. Dice cristaloides, es obvio que yo le he puesto esto porque lo puse en rojo, ¿no? Yo uso Ringelactal. Pero dice cristaloides a seca. Y recién como quinto punto te dice puedes usar aminas vasófilas. Les doy un ejemplo. Lo clásico que nos llega, ¿no? A las guardias, paciente con dolor en región perianal, está con un absceso, ¿no? Un absceso glúteo o un absceso perianal mismo. Perfecto. O esos pacientes que se han ido a beber el fin de semana y te llegan golpeados, está con su hematoma que se ha sobreinfectado. Es infeccioso. Como ya está varios días, pues está con fiebre, le tomas la presión, está taquicardia, o sea, está shock séptico. No hay forma de no decir que sea un shock séptico. Entonces lo haces pasar al paciente, ¿ya? Si tienes para medir lactato, le mides lactato. Si no, por lo menos sáquenle una gasometría, sáquenle cultivos y después del cultivo, mejor si es un cultivo del lugar de la zona de la infección, si no un hemocultivo. Después de eso, antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Después de esos recién le voy a pasar volumen, cristaloides. Y por último le voy a pasar aminas. Y si es necesario, digamos yo como cirujano que lo opere, después de eso recién lo voy a operar. Y va a ir muy bien. Pero el error que cometemos, ese rato ya lo estoy drenando y demás, entonces, no, si bien tengo que quitar el foco, la típica frase de los cirujanos, ¿no? Absceso drenado, absceso curado, sí, yo también estoy de acuerdo, hay que quitar el foco, pero hay que hacer los pasos. ¿Por qué? Porque lo ideal es haberle dado un antibiótico de amplio espectro. ¿Para qué? Para que se quede, si quieren, arrinconado ahí las bacterias y ya no me haga una bacteremia. Pues todas las complicaciones que a veces tenemos es justamente en función a que no seguimos un protocolo real. Entonces, el que tiene, miren, su protocolo que sale por fuera de todos los otros protocolos que les voy a mostrar de los shocks, es el séptico, pero puro. Mucho ojo. ¿Qué significa? Que si vendría a la guardia un paciente con shock hipovolémico de tipo hemorrágico, un amputado de brazo izquierdo, digamos, en un accidente de tránsito, les llega así como su brazo, y les dicen que estoy trayéndole, qué sé yo, desde Morochata, son 4 o 5 horas más lo que le han recogido, más lo que ha tardado, más el bloqueo, más de Colcapiro hasta que llegue hasta la ciudad, ya son 7 8 horas. Ya considérenlo un shock séptico. Por obviedad, es un shock séptico, más el shock hipovolémico de tipo hemorrágico, porque está sangrando, ¿no? ¿De qué se va a morir? Obviamente del hipovolémico hemorrágico. Entonces, ¿qué le voy a dar? Cristaloides, coloides, pero no es puro, no es séptico puro. Pero no me voy a olvidar esto. Es obvio que voy a medir lactato, ¿no se acuerdan? Tengo que medir lactato o gasometría por lo menos. Le voy a hacer cultivos. Es también obvio que le tengo que hacer cultivo. Tengo que sacar muestras ese rato. Y dentro de las indicaciones, de las primeras indicaciones, también tengo que dar antibióticos de amplio espectro. Si el hospital o el centro donde les está llegando a ustedes es el donde se va a quedar realmente el paciente, yo me voy con todo. Me voy a ir directamente con imipenem y metro. O mínimo me voy con triple esquema, voy a darle cefotaxima, genta y metro. Pero hasta sería absurdo que alguno de ustedes me diga, no, le he dado solo amoxicilina. No, pues es obvio que ya es un paciente crítico. El hecho de que ya está con 2 shocks es crítico. No puedo jugármela y solo darle una cosita. Ahora, obviamente, si ustedes están en primer nivel, lo mínimo que yo debo esperar de ustedes es que le den una monodosis alta. Acuérdense que los betalactámicos son los únicos antibióticos que se pueden dar en dosis altas y que funcionan mejor todavía. Me hago referencia a ceftriaxona o cefotaxima, pero denle 2 gramos lento diluido, y el metronidazol, lo ideal es pasarle 1,5 gramos. ¿Se ubican? Que hay uno que viene, ¿no? Metronag y Metrogin de una marca de Inti, no recuerdo, de Brown. Entonces, es mejor.
porque cuando les das esos dos tipos de medicamentos, los das en monodosis alta, duran más tiempo, hacen mesetas, si te acuerdas. Porque si no, cuando les das cefotaxima de 1 gramo cada 8, hace esto, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces solo 3 veces al día está alto y el resto del tiempo no sirve. Entonces es también saber eso en un crítico, ¿ya? Pero miren que el séptico, pues les vuelvo a repetir, cuando es puro, cuando ustedes reconozcan que es un shock séptico puro, que no tiene nada más, estos son los 5 pasos que quiero escucharles hablar. Pero cuando sea un shock mixto, donde también hay sepsis, es obvio que le van a aumentar en sus indicaciones toma de muestra y antibióticos de amplio espectro. Entonces, solo son 2 puntos que van a sacar de aquí para el mixto. Pero para el séptico puro son los 5 pasos, paso a paso, a paso, a paso, que lo van a hacer. En el shock anafiláctico, han debido ustedes ver ya anafilaxia, pero shock anafiláctico es raro verlo hoy en día más bien, porque casi todos los que saben que tienen, ¿cómo se llama? Alergias, ya se cuidan o tienen su adrenalina, ¿me entienden? Entonces ya no es tanto como antes, pero antes sí era más frecuente. El abordaje obviamente también hay que darle volumen, pero hay que darle epinefrina, adrenalina subcutánea, y en caso de una presión arterial muy baja y mala perfusión periférica, hay que titular la epinefrina, cosa que no se hace en nuestro país. Pero, ¿cómo se usa? La dosis inicial es de 0,5 a 1 ml de epinefrina, o sea, media ampolla a una ampolla, y en adultos se usa una ampolla directa. Y a seguir, o sea, no me espero nada, ¿por qué? Porque es shock anafiláctico, se te está muriendo, está choqueándose por esa alergia, ¿no? Te tienes que pasar difenhidramina, 25 a 50 miligramos endovenoso cada 4 a 6 horas. Y a continuación hidrocortisona en paralelo, 100 miligramos se ve cada 6 horas. Si no tuvieran, la lógica es que van a tener adrenalina, no es que no vayan a tener, ¿no? Está en todos los carros de paro de todo el mundo, hasta en el del hospital más chiquitito de Bolivia hay adrenalina. Difenhidramina no creo que encuentre, hay aquí en el centro, pues. Pero entonces tenemos hidrocortisona. Entonces, ¿qué harían? Si solo tengo estos dos, la hidrocortisona se pasa una monodosis de 200 miligramos, ¿ya? Y a continuación, como estás viendo que se está cerrando literalmente tu vía aérea, ¿no? Porque ya te está hablando muy bajito, y tú estás viendo que está con disnea, está con taquipnea, no hay forma de que tú lo saques, hasta te vas a asustar porque está muriendo tu paciente. Entonces, ¿qué van a hacer? Le pasas los 200 de hidro, o sea, aparte de la adrenalina, ¿no? 200 de hidro, y aparte 300 de hidro diluido en 200 de fisiológico a goteo lento. Y el shock neurogénico. En el neurogénico hay que dar pues, justamente volumen, pero hay que ver la causa. En el neurogénico tiene que ser una lesión, si se acuerdan, que haya generado en la columna de T4 para arriba. Entonces, antes de enseñarles eso, quiero que se acuerden lo siguiente en neurogénico. En el shock neurogénico, que también puede venir tu paciente con trauma, que es lo más seguro, entonces aquí también prima las horas. Cuando tiene menos de 6 horas, es una opción, y cuando tenga entre 6 a 8 horas del trauma, es otra opción. Miren, cuando es menos de 6 horas desde el trauma, se le pone metilprednisolona, 30 miligramos kilogramo peso, en bolo, que para el bolo norteamericano es 250 de fisiológico en 1 hora. ¿Ya? Retiluir. Y luego, como ha sido menos de 6 horas el trauma, se le pasa por 23 horas para completar un día de tratamiento, le pasas calculado a 5.4 miligramos kilogramo peso cada hora. La metilprednisolona viene de 500 miligramos, por si acaso, hay en Bolivia. Pero si está entre las 6 a 8 horas de que haya sido el trauma, ya el accidente, igual el primer bolo es lo mismo, en 1 hora, pero el tratamiento va a ser por 48 horas más. Entonces, el mantenimiento le das de 5.4 miligramos kilogramo peso cada hora por 48 horas. ¿Entienden? Pues miren, es bien diferente entre uno y otro. Y si uno de ustedes me quiere decir,
Pero ¿y qué le hago si ha llegado después de 10 horas o 9 horas? No sirve ya el corticoide. ¿Para qué le estoy dando corticoide si se están dando cuenta? Le estoy dando corticoide para que disminuya el edema de la médula, porque ha sufrido un golpe en la columna. Y si no le doy nada, se va a isquemiar y va a quedar tetrapléjico o parapléjico ese paciente. ¿Me han entendido? Entonces, metilprednisolona no hay en el SUS, pero hay en Cochabamba, hay en todo Bolivia. O sea, tampoco pueden decir hoy en día que no hay metilprednisolona. Es lo ideal, no es muy caro. Y si es un paciente joven, háganle comprar. Le vas a salvar de que te quede tetrapléjico o parapléjico, ¿ya? Y si no hubiera, tampoco hay excusa. Gracias a un estudio que sacaron en el Hospital ABC de México, dexametasona hay en todo lado. Si no tuvieran esto, pero basados en la misma guía, se usa 16 miligramos endovenoso STAT, ¿no? En jeringa le pones rápidamente. Y si el trauma ha sido en menos de 6 horas, 8 cada 8 por un día, o sea, 3 dosis más de 8. Pero si está entre 6 a 8 horas que ha pasado el trauma, por 2 días, o sea, 8 cada 8 por 2 días, 8 miligramos cada 8 horas. Entonces, por si acaso, eso no quiero que lo olviden, porque lo que yo veo en el día a día, cuando refieren pacientes y demás, politraumatizados, los primeros niveles, no le ponen nada y no se dan cuenta de que esa columna ha sido dañada y la médula está isquemiándose y les pueden hasta demandar. Yo mismo como médico veo al paciente y digo, ¿pero qué te han puesto? Nada, se han asustado y me han mandado. Pueden asustarse, pero el punto es no haberle hecho nada, así es punible, porque la familia misma se puede reclamar. Imagínense que sea un muchacho de 14, 15 años, no le has pasado nada, ¿qué va a pasar? Va a quedar parapléjico, tetrapléjico. Y ha habido casos. Cuando yo trabajaba en el Viedma, que es donde hay más pacientes, si se acuerdan, vegetales y demás, literal, la mayoría son jóvenes, en menos de 25 años. Y el error, si revisan los expedientes, el error lo han cometido los médicos en la primera etapa de manejo. Bueno, ¿qué les puedo decir? En esas épocas no había tantas cosas legales, pero hoy en día hay mil cosas legales, todo el mundo te quiere meter procesos, pues tengan mucho cuidado. Dice la norma que se le pasa metilprednisolona, pero si no hay a la mano, tienes la opción. Tampoco te lo vas a agarrar un día o dos, ¿no ve? Dale la monodosis de corticoides y refiérelo. Y ya el otro médico ya verá, le estás comentando para qué le has dado corticoides, él sabrá darle metilprednisolona. Ahora, si me preguntan, ¿por qué metilprednisolona? ¿Por qué no betametasona? ¿Por qué no hidrocortisona como en el séptico? Porque si se acuerdan, la metilprednisolona penetra casi en el 90% de su totalidad la barrera hematoencefálica. La dex apenas penetra en el 20%, la beta no penetra, la hidro tampoco penetra. Entonces sería un chiste que ustedes le pongan hidrocortisona o que crean que la hidrocortisona que le han pasado hace rato para el séptico le va a ayudar también a su columna, le va a ayudar al shock neurogénico, no le va a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque esto no tiene, estos dos son los únicos que tienen que ver con neurogénico, ningún otro corticoide. Y a esto, obviamente, ¿qué le hago yo? Le aumento, además de darles corticoide, solución hipertónica. Con eso estoy segurísimo de que no le va a pasar nada, que yo le he manejado bien. Ya después de la referencia, obviamente el que se va a acercar será el neurocirujano, qué sé yo, pero el punto es de que por lo menos yo ya le he dado el tratamiento inicial, porque si se acuerdan, lo que se trata de generar en neuro, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, es evitar o prevenir la lesión secundaria. La lesión primaria ya está, ya se ha accidentado, la lesión primaria es el golpe. La lesión secundaria es la isquemia, el edema, todo aquello que venga después del golpe. Y en el shock cardiogénico, obviamente la bomba está fallando. Puede ser porque es un paciente muy añoso o porque el golpe ha sido tan directo en el tórax que ha golpeado justamente el corazón. Hay que tratar las arritmias, puede estar ya con arritmias el paciente. Hay que ver la reperfusión mediante intervención percutánea. Disfunción diastólica en isquemia miocárdica reduce la distensibilidad ventricular y eleva la presión del ventrículo izquierdo, la precarga es adecuada.
Por ello se justifica cargas cortas, ¿se acuerdan? Por eso les dije y les enseñé de esa manera. En el anciano y en el shock cardiogénico se dan cargas de 250 ml, no más. Y es dosis expuesta, más. Mi tope es 1250, o sea, 5 cargas puedo dar, no puedo dar más. De ahí para adelante, si se acuerdan, es coloides. Si en el joven les damos coloides 300 en carga y luego 100 cada 8, en el anciano le damos 150 de carga y 50 cada 8. Pero si sigue disminuyendo la presión, está con un shock cardiogénico que no responde, denle noradrenalina, que se acuerdan que les dije es la única amina que se puede dar en todos los shocks. Ya cuando la noradrenalina ya ha hecho su efecto, recién se da milrinone o dobutamina. ¿Qué les dije? Prefiero yo siempre dobutamina porque va mejor que el milrinone. Y ya después de eso, cuando ya está el paciente mejorando su presión y demás, recién me la voy a jugar con furosemida, recién me voy a jugar con IECAS y nitroprusiato para mejorar la poscarga, ¿no? Pero eso ya va a ser después. Primero le voy a mejorar la presión y le voy a mejorar la contractilidad cardíaca con lo que es la dobutamina. Y ahí quedamos. Bueno, entonces les explico para su examen. Obviamente ya saben que van a dar un examen teórico, como siempre. Su examen práctico va a ser de aminas. Tráiganse calculadora, les dije el otro día. ¿Ya? Entonces, por si acaso, no les voy a aceptar para su examen que me vengan con celulares. Su examen lo van a dar con calculadora. ¿Ya? Segunda cosa, lean, para que me entiendan la práctica, lean aminas. Aquí les he dado un resumen, ¿no? De nora, de adrena, dopa, dobuta, milrinona y demás. Pero denle una leída. Van a encontrar en cualquier libro de terapia intensiva, en el mismo internet, ahorita googlean, van a encontrar, ¿ya? Pero lean. Eso es lo más importante. Y nos vemos en su examen. En unos minutos más les voy a habilitar la plataforma, les dije hasta el miércoles, hasta hoy a medianoche, en el caso el anterior que les pasé, pues para que vayan practicando igual. Y lo otro, ¿qué más? Estamos olvidando, el horario es el mismo de la otra vez, pero para hacerles de acuerdo, igual les voy a mandar un mensajito más tarde. Mañana jueves, pues ya estaríamos como la primera vez, pues mañana jueves estarían viniendo de su grupo de ustedes el 1A y el 1B. El 1A y el 1B vienen mañana. Y el 1C y el 1D vendrían el viernes. El horario, como les dije, en un ratito más les mando para recordar. ¿Dudas, preguntas, doctores? ¿Algo que ha quedado inconcluso? No, dije hasta ayer, dije hasta el jueves la tarea. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿no era hasta mañana el caso? ¿Va a ser hasta hoy? Les dije miércoles, ¿no? Jueves. Jueves. Jueves nos dijo ayer. Jueves, Ya. dijo Doc. No, está bien, no tampoco. Me he olvidado, está bien, ahora me recuerdo. Si es hasta mañana, entonces hasta mañana. No hay lío, por mí ya les he dicho. Lo importante, doctores, conmigo, si se han dado cuenta, sí, soy un poquito estricto en los exámenes y demás, pero en los casos como tales, más que les estoy preparando para su examen final. No me hago lío darles un día más, inclusive, pero el punto es que lo hagan, pero que trabajen lo que les he recomendado la última vez, ¿no? Trabajen como equipo, vayan engranando, cuidado que alguno de ustedes les falla al equipo y después ustedes mismos van a querer reclamar o algo. Ya les he explicado 1000 veces que esto, cada semana estamos avanzando bastante temario, tienen que saber. Por ejemplo, mañana y pasado nos vamos a vernos y voy a enseñarles aminas. Tienen que aprender. Ahora eso ya sale de mis manos si alguno de ustedes